Haciendo oídos sordos a viejos prejuicios, la doctora Norma Patricia López Acosta decidió estudiar ingeniería civil, aunque eso significara navegar a contracorriente y enfrentar los miedos de las demás personas al ver que una mujer ingresaba a la universidad en una carrera que tradicionalmente era para hombres. Es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que lleva la fiesta y la alegría en su sangre, actitudes que ha sabido combinar con su trayectoria académica y desempeño profesional. No ha dejado de lado el gozar de la vida, las celebraciones familiares y las largas caminatas hasta desgastar la suela de sus tenis. Mi personalidad la defino como tranquila, reservada. Sin embargo, soy una persona de carácter fuerte y muy honesta, además, lo cual me ha traído, yo creo que en algunos casos, algunos problemas con personas, porque a mucha gente no le gusta escuchar la verdad, pero creo que eso, al final de cuentas, es bueno, ser muy honesto. Bueno, en realidad decidí estudiar ingeniería, yo creo que porque desde pequeña me gustaron las matemáticas. Siempre me gustó investigar, me dio curiosidad muchas cosas y creo que desde chica ya traigo el gusto por las matemáticas. Bueno, las habilidades que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera en el ámbito de la ingeniería, particularmente ha sido aprender a ser paciente, tolerante y comprensiva con las personas. En general creo que soy una persona impaciente, pero la necesidad del ambiente en el que me he desempeñado y bueno, los puestos que yo he ocupado me han obligado a ser muy paciente y tolerante. Creo que nunca tuve una mentalidad de ver las cosas de forma compleja. Creo que afortunadamente nunca a lo largo de mi vida me he detenido a pensar qué ocurre si hago tal o cual cosa. Eso ha sido quizás una locura, pero en realidad es lo que me ha permitido tomar muchas oportunidades que no he desaprovechado. Entonces, podría decir que nunca he tenido temor de hacer las cosas. Bueno, al Instituto de Ingeniería yo llegué particularmente impulsada por un hombre que fue mi padre, mi papá. Él en algún viaje que hizo a la Ciudad de México, llegó al Instituto de Ingeniería, contactó al que en su momento era el coordinador de geotecnia, el doctor Eduardo Rojas, quien al día de hoy le tengo un gran aprecio. Él le preguntó sobre las oportunidades para que una de sus hijas se viniera a estudiar a la UNAM. Y fue así como surgió la oportunidad. Mi papá regresó a Coatzacoalcos, de donde soy originaria. Me dijo que ya estaban iniciando, incluso en proceso, los cursos propedéuticos para ingreso a la maestría. Tuvo que haber sido como en marzo, finales de marzo de aquel año. Entonces, cuando regresó a Coatzacoalcos, lo primero que yo hice fue renunciar al trabajo que en ese momento tenía. Trabajaba en un laboratorio de mecánica de suelos. Lo dejé todo, así como soy de impulsiva también. Dejé ese trabajo de un día para otro con 2 días de anticipación y entonces tan arrebatada e impulsiva como siempre he sido, llamé por teléfono porque fue el único modo que tuve para poder conseguir dónde vivir. Bueno, hablé a muchos lugares y todo el mundo me decía que no había espacio, que ya todo estaba ocupado, en fin, que por azares del destino terminé en un convento. Quienes me contestaron por teléfono fue en un convento, ahí me recibieron y fue entonces que yo llegué a la Ciudad de México el primer día a un convento. Bueno, las diferencias que yo encontré respecto a la Ciudad de México y vivir o venir de una ciudad del interior de la República sí son abismales, o al menos así lo percibí yo, ¿no? Al día de hoy yo me recuerdo y yo misma me describo como pobre provincianita que llegó a la gran capital del país.
¿Por qué? Porque uno, siendo veracruzano, creo que tenemos una manera de ser dicharachera, somos expresivos, en general alegres, honestos, decimos las cosas casi que sin pensar. Entonces yo, conforme salía del convento y me dirigía a la UNAM, él saludaba al señor Manuel de la tienda, al señor Pedro de la taquería, al señor Juan de la tortillería. Pero entonces, con el paso de los días, yo empiezo a ver que ya resulta que el señor Juan o el señor Manuel ya estaban pensando cualquier otra cantidad de cosas en otro sentido, ¿no? Entonces, uno empieza a distinguir las maneras distintas de ser de un lugar a otro. Al día de hoy, con tantos años ya de vivir en la Ciudad de México, toda esta forma de ser natural de allá de los costeños, de los veracruzanos, pues la he perdido porque la necesidad me ha obligado a tener que cambiar quizás un tanto la forma de ser, pero pues ha sido esencialmente por necesidad. En el fondo, soy veracruzana como cualquier otro. Bueno, los efectos de estar en un ambiente predominantemente de hombres, en mi opinión es que en mi caso me ha permitido formar el carácter. En un ambiente de hombres, bueno, el ambiente en sí mismo es quizás un poco más rudo, pero también los hombres son más directos, más honestos, y entonces eso al final de cuentas a uno le forja el carácter. Es eso, ¿no? Sí tiene sus ventajas. Otras desventajas, por supuesto, es que en muchas situaciones del ámbito laboral uno se encuentra con pues que en muchas, no sé, edificios hay cosas que solamente están habilitados para hombres, ¿sí? O que son, o muy grandes, no sé, ¿no? Sería en ese sentido. Desde el que estudié en la licenciatura, yo me fui inclinando hacia la mecánica de suelos y la geotecnia. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, aquí a la UNAM, a estudiar la maestría, yo escogí el área de geotecnia, estudié maestría y doctorado en ingeniería. Yo me desenvolví en el tema de flujo de agua en suelos. Bueno, el hecho de haber llegado y desde que yo era una estudiante, me involucré con investigadores en el Instituto de Ingeniería. De hecho, yo estudié mi maestría y el doctorado con el doctor Gabriel Oviné. Estuve involucrada desde que yo llegué a la Ciudad de México, en 94, 95, en proyectos muy importantes de ingeniería geotécnica aquí. Bueno, eso derivó en que además del flujo de agua, yo me tuve que introducir en otros temas de cimentaciones especiales como los pilotes de control. En relación con los pilotes de control, quisiera mostrarles el libro en el que escribí precisamente un capítulo referido a los pilotes de control, el que es lo dejé aquí señalado, y otro de ellos es un capítulo de las estructuras termoactivas. Quedó en este libro que publicó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Aprovechando que les estoy mostrando libros, quisiera mostrarle este otro que se refiere a flujo de agua en suelos, y este otro libro que se refiere al comportamiento de suelos parcialmente saturados y aplicaciones. Bueno, todos ellos han sido escritos en distintas épocas de mi vida. Podría decirse que el tema de los flujos de agua en suelos compila todos los años que yo he impartido estas clases en la UNAM, pero yo comencé dando esta clase en la UAP en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo viajaba todos los fines de semana a dar clases y lo hice durante varios años. Bueno, a este libro en particular le tengo un gran aprecio porque compila todos esos años dedicados a este tema de flujo de agua en suelos. A este otro libro que tiene que ver con los suelos parcialmente saturados,
Tuve yo la fortuna de que después de estudiar el postdoctorado en Francia, cuando yo regresé a México y me reincorporé al Instituto de Ingeniería, la CFE, quien solicitó la elaboración de estos manuales. Este es un capítulo que pertenece al Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, muy conocidos y reconocidos en el ámbito de la ingeniería geotécnica a nivel latinoamericano. Sí, en el 2010 gané el premio Manuel González Flores en investigación, particularmente por mi investigación de doctorado, que tuvo que ver con el flujo de agua en suelos con permeabilidad aleatoria aplicando técnicas estocásticas. Cuando yo estudiaba el doctorado, mi esposo, que siempre ha sido un impulsor y un gran apoyo en todo este aspecto al que yo me he dedicado en la ingeniería y a seguir estudiando y dedicada al trabajo también, a él le platicaba de los logaritmos. O sea, yo creo que llegó un momento en que le cansó tanto escuchar que yo llegaba y amanecía y anochecía hablando de los logaritmos naturales y los logaritmos decimales. Entonces, un día mi esposo se levantó y me dijo, ¿qué crees? Soñé con tus logaritmos, soñé que los logaritmos naturales mataban a los logaritmos decimales. O sea, así, digo, esta es una manera de reconocer también a mi esposo, que él ha estado siempre detrás de mí y ha sido en verdad un gran apoyo, además de mi padre, quien de origen me encaminó a estudiar esto. Creo que si no hubiera sido por mi padre, yo no estaría hoy aquí donde estoy. He participado en diversidad de proyectos, en muchos proyectos. Por mencionar algunos, cuando fueron las inundaciones en el 2007 y 2008 de Tabasco, yo participé en el proyecto del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Ahí tuve la oportunidad de aplicar todo esto que tiene que ver con el flujo de agua, con el efecto de la lluvia y cómo influyen los fenómenos de llenado y de vaciado rápido y cómo propicia problemas de inestabilidad en los taludes. Otro proyecto muy importante en el que participé hace algunos años recientemente fue el proyecto del NAIM, del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Allí había demasiado trabajo, eran muchos temas los que había que abordar. Por supuesto, a mí me pidieron hacerme cargo de todo lo que tenía que ver con el flujo de agua o con las obras hidráulicas del nuevo aeropuerto. Por azares del destino, yo en ese proyecto terminé estudiando mucho las tecnologías de consolidación de suelos con vacío. Otro proyecto también muy importante en mi vida fue el estudiar el sistema de transporte colectivo metro, particularmente la línea A del metro. En la línea A del metro hicimos unos estudios muy interesantes que nos permitieron identificar una solución incorrecta que metódicamente ciertas empresas de la ingeniería práctica estaban dando como solución al metro. Y esto era que como el metro usualmente las vías del tren están sujetas a grandes esfuerzos, ellos se derivan particularmente por el fenómeno de hundimiento regional. O sea, el hundimiento regional en esa zona que nosotros estudiamos de la línea A tiene unas partes en donde es arcilla y otras partes donde están los cerros, el Cerro del Peñón y la Sierra de Santa Catarina. Entonces hay unos contrastes muy fuertes entre suelo arcilloso blando y material duro, que es la roca de estos cerros. Bueno, con distintas modelaciones numéricas nosotros pudimos estudiar todos estos problemas. En fin, que los proyectos en los que yo he tenido la fortuna de participar han sido vastos y abarcando distintas áreas de la ingeniería geotécnica. Bueno, a las nuevas generaciones yo lo que les recomendaría son tres cosas. En primer lugar, sus valores.
deben tener valores. O sea, un aspecto muy importante en el crecimiento personal de toda persona y para llegar a los niveles altos, creo que un aspecto muy importante son los valores. Practicar, desde mi punto de vista, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la equidad, la paciencia, el respeto, eso es bien importante, ¿no? También les aconsejaría soñar. Soñar no cuesta nada, ¿no? Pero no basta con soñar, hay que prepararse para lograr sus sueños. Hay que luchar por ellos y perseverar hasta que uno los alcance, ¿no? Eso es lo más importante. También un lema que yo siempre he tenido a lo largo de mi vida es que es preferible pasarse la vida cometiendo errores que dejar pasar la vida y no hacer nada. Es lo más importante. Conforme uno va creciendo y alcanzando peldaños cada vez más altos, las responsabilidades son mayores, ¿sí? Creo que también es importante no ser la persona más inteligente, no ser el más trabajador, sino tener valores. Los valores creo que son la parte importante, que al menos lo que yo creo al día de hoy es lo que a mí me ha permitido llegar hasta donde estoy, los valores. Esta entrevista quisiera dedicarla, además de a todas las mujeres, a las mujeres de mi familia, pero muy en especial a Grecia.